let's start with this very first seminar series, or very first event within our seminar series of the ECPR Standing Group on Latin American Politics. I'm very happy that we already have a nice crowd here for our first presentation and hopefully fruitful discussion afterwards. I'm very happy that Professor Alcantara agreed to do this first event with us, and I think he doesn't need much of an introduction in this group here. He's professor at the University of Salamanca. He taught in many different universities throughout the world, and most of you will have read his work on political elites in Latin America, political democratic elections, political parties, and legislative relations. So today he's going to present an edited volume he co-authored with Salvador Martí Puig, and which is on a very contemporary topic, which will probably still stick with us for several more months or maybe even years. And so he will talk about Política y Crisis en América Latina, and this interesting edited volume, which adds a lot of very current topics to the debate. So Manuel, we're very happy to have you. And the session today will be multilingual. So Manuel will present in Spanish, and you can ask your questions in English or Spanish, however you like. And we will see how this discussion then goes along. Muchas gracias, Saskia, y muy buenas tardes. Lo primero es felicitar al ECPR Standing Group on Latin American Politics por estos seminarios que vamos a tener, y me congratulo de ser el primer participante, ¿no? Mi colega Salvador Martí se excusa, pero tiene hoy clase hasta las 7 de la tarde, o sea que no puede incorporarse y me deja a mí la tarea. ¿Cómo se ha dado, Saskia? Lo que voy a presentar tiene que ver con la introducción y las conclusiones de un libro del que somos editores, los dos, que está publicándose, que está saliendo en España en muy breve plazo. Ya hemos corregido las segundas pruebas. Yo creo que hacia el día 15 y el 20 de octubre estará este libro editado por Marcial Pons. Y este libro analiza en 19 capítulos, aparte de las conclusiones y de la introducción, analiza caso por caso los 19 países de América Latina, con esta lógica, ¿no?, de reacción e impacto político frente a la COVID-19. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a presentar este guión. Voy a hacer una pequeña presentación de cómo estaba la política en enero de 2020, o si quieren, en diciembre de 2019, con digamos una idea que hemos venido desarrollando, que es la idea de democracia fatigada en la región, y luego voy a referir al nuevo ciclo político que se estaba abriendo en la región y que se va a intensificar con la pandemia. Voy muy brevemente a plantear algunas cuestiones de la excepcionalidad de la COVID-19, que no es algo exclusivamente para América Latina, sino yo creo que es un fenómeno mundial, lógicamente. Y luego hablaré de lo que significa cómo está América Latina preparada para, digamos, enfrentar a la COVID-19 a través de la lógica de la capacidad estatal. Y finalmente terminaré con el escenario político latinoamericano que se abre en marzo de este año. Lo que sí que debo decir es que los datos que yo voy a presentar, y dada la velocidad con la que está pasando todo esto, ya son antiguos. Son datos de julio pasado, que es cuando cerramos
que es cuando cerramos el libro, ¿no? Evidentemente, en términos de América Latina, las cosas han ido peor y hoy sabemos que América Latina es la región del mundo que más casos tiene, ¿no? O sea que, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta. Lo que creo que hay un común denominador en la academia y en la bibliografía de plantear la política en América Latina como una política relativamente exitosa en los 40 años por el hecho de haberse consolidado prácticas democráticas, sobre todo en el ámbito de la democracia electoral, ¿no? Pero este periodo, que ya digo que creo que ha sido relativamente positivo, no debe olvidarse que en él encontramos momentos muy diferentes, ¿no? No hay una linealidad, ¿no? Y ya digo, la literatura viene a distinguir esta existencia de tres ciclos. Un primer ciclo que está vinculado a digamos, a la tercera ola de democratización en América Latina, lo que se ha venido en denominar el ciclo transicional, que viene a durar prácticamente la década, más o menos a lo largo de la década de los años 80, pillando en algunos países algo de los años 70. Pensemos que, yo que sé, en República Dominicana, en Ecuador, incluso en Perú, los procesos importantes, y se puede extender también un poco durante la década de los 90. Yo que sé, el caso más claro sería el caso de El Salvador, ¿no? Donde hasta los acuerdos de paz no se va a poder hablar realmente de unas condiciones mínimas democráticas, ¿no? Este ciclo transicional viene continuado por el llamado ciclo neoliberal, el ciclo de, digamos, articulado sobre el Consenso de Washington, donde lo que se habla es de consolidación de la democracia, donde se habla es de gobernabilidad. Hay importantes reformas políticas, ¿no? La reforma de la Constitución argentina sería un caso bastante paradigmático, la Constitución peruana, la Constitución de Fujimori, como elementos que me parece que indican por dónde van los tiempos, ¿no? Y los cambios que se están produciendo en un país como es Bolivia, donde el neoliberalismo ha tenido digamos, una irrupción enorme. Y el tercer ciclo, que se inaugura casi con el siglo, es el que viene a denominarse como el ciclo del giro a la izquierda, o el ciclo bolivariano, o si se quiere, el socialismo del siglo XXI, que va a extenderse. He puesto el 2002 como fecha de la Lula al poder. Hugo Chávez gana las elecciones de finales del 98 y asume el poder en Venezuela en el año 99. Evo Morales va a llegar al poder un poquito más tarde. Correa también va a llegar ya entrada la primera década, es decir, por hablar de las tres personas que aparecen en la foto. Y este ciclo va a tener su existencia en torno al año 2013. El año 2013 es un año muy importante en América Latina en la medida en que se producen dos acontecimientos. El primero es la muerte de Chávez. Creo que Chávez ha jugado un papel extremadamente importante, no solo para su país, sino para la región, porque se convierte en un líder regional como casi, yo me atrevo a decir, como casi nunca en la historia de América Latina había habido un liderazgo, ¿no? Y un liderazgo, digamos, aceptado no solo por sus pares ideológicos, sino también por sus antagonistas. Estoy pensando en la relación que hubo entre Uribe y Chávez, que fue una relación de aceptación mutua y yo creo que de reconocimiento de Uribe de este liderazgo de Chávez, a pesar de estar antiguo ideológicas. Pero también el final del 2013 y ya el inicio del 2014 es el deterioro de la balanza externa de la economía de América Latina, porque la demanda asiática disminuye, los precios de las materias primas bajan. Esto supone menos ingresos y supone ya una penuria en las capacidades del Estado importante, ¿no? Y luego se van a ir dando ya secuencialmente, creo que una serie de cambios
entre el año 2015 y el 2018, cambios que en la mayoría son electorales, es decir, el triunfo de la derecha en Argentina de Macri, el triunfo de un Lenin Moreno, que si bien se presenta como el continuador de Correa, va de alguna manera a traicionar el legado de Correa, y sobre todo la llegada al poder de dos personajes importantísimos, dos países digamos más grandes demográfica y económicamente, como son Brasil con Jair Bolsonaro y México con Andrés Manuel López Obrador. Y entre medias tenemos el juicio político a Dilma Rousseff y un cambio entonces que ya se está vaticinando en Brasil, y la muerte de Fidel Castro. Todo esto yo creo que es un cóctel suficientemente importante para plantearnos, digamos, que ya se está cambiando un escenario, ¿no? Y realmente el año 2019, aunque hoy parece que el 2019 es hace muchísimo tiempo, es hace apenas 9, 10 meses, el año pasado fue un año, creo que en mi opinión, muy importante. Aquí escribo cuestiones que conocemos de sobra, pero conviene recordar que este año termina con este fenómeno de la gente en la calle, ¿no? La gente en la calle en países bueno, que habían sido modelos o modélicos, como es el caso de Chile, ¿no? Pero también en otros que estaban en procesos de cambio político importante, como es el caso de Colombia. Y finalmente la anulación de las elecciones en Bolivia, que esto me parece que es un tema muy importante, muy serio, porque de alguna manera es la primera vez que se produce en este último periodo de democracia en América Latina la anulación de un proceso electoral como este. Antes había ocurrido una cosa similar en República Dominicana, en los ha llegado una especie de base política para dar cierta continuidad a Joaquín Balaguer, pero en el caso de Bolivia fue la suspensión completa y la entrada de un gobierno muy traumático, interino, que, como bien sabemos, ha estado en el poder o va a estar en el poder un año. Bueno, de esta manera terminaba un año, ya digo, un año decisivo, y es ¿qué algo estaba pasando en la región? Si nosotros tomamos el proyecto de Variedades de la Democracia, personalmente es un proyecto que me satisface mucho, porque, primero, porque divide la democracia en 5 variedades, ¿no? Diríamos, en 5 perfiles, podríamos decir: electoral, liberal, deliberativa, participativa e igualitaria. Y eso permite, como en este gráfico, ver un comportamiento distinto, ¿no? Y ver un comportamiento que es muy llamativo, porque la línea verde es la línea de la democracia igualitaria, es la que peor, claramente, en un índice que va de 0 a 1, es la que peor lo hace. Y sin embargo, la que mejor lo hace es, por un lado, la democracia, denominada democracia deliberativa, y la democracia electoral, que son las dos curvas que están más arriba, ¿no? En rojo es una media que nos la inventamos, Asbel Boigues, que nos acompaña, el que sugiere esta idea de hacer una media. No lo hace el proyecto de Variedades de la Democracia, pero creo que es bastante significativa para lo segundo que voy a decir, ¿no? O sea, lo primero que he dicho entonces es las diferencias entre este tipo diríamos, de variedades de la democracia, y lo segundo es que, si se dan cuenta, en torno a este año 2013 al que me he referido, se empieza a producir un delivery en todas estas formas de democracia. Aquí están los valores hasta el año 18, pero es evidente que aquí está pasando algo, y hay un claro deterioro. Cuando vemos la línea media, este es el momento de inflexión, y a partir de ahí se empieza a producir el declive, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta para argumentar esta idea de fatiga de la democracia. Y la otra cuestión son, digamos, este juego integrando con un programa, el programa que se llama Biplot, integrando 4 índices distintos, algo similares pero distintos, sobre la democracia o sobre la democracia, ¿no?
En este eje está el índice de desarrollo democrático, que es el índice que se hace por la Fundación Konrad Adenauer en Buenos Aires. Aquí está el índice de transformación económica de la Fundación Bertelsmann. Aquí está el índice del Economist, Intelligence Unit. Y finalmente aquí está el índice de Freedom House. Entonces, aquí los puntos son proyecciones sobre estos ejes. Que tenemos lo que es muy claro de cuatro tipos, cuatro modelos, si se quiere, de la democracia en América Latina. Un modelo de países que situaríamos en el cuadro de honor, es algo que conocemos. Chile, Costa Rica y Uruguay están claramente de acuerdo con sus valores en estos cuatro índices, son claramente países destacados, y a la derecha completamente en este espacio los cuatro países que peor lo hacen, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y entre medias, digamos el resto, en una mejor situación, Perú, Panamá, Argentina, y en una situación peor, pero no tan mala, el resto de los países. Bueno, entonces esto también me parece que es muy importante, intuitivamente es muy importante, para darnos cuenta de la gran heterogeneidad de América Latina. O sea, cuando hablamos de democracia en América Latina, pues tenemos esta brutal diferencia. Bueno, entonces, con este escenario, yo creo que se puede argumentar esta idea de la democracia fatigada en América Latina. Primero, hay democracia porque hay un mantenimiento regular y rutinario de los procesos electorales, ¿no? De manera razonable. Cierto es, con excepciones, pero quiero decir, los procesos electorales en América Latina han producido alternancia razonable, ¿no? O sea, la oposición ha llegado al poder en buen número de países. De hecho, el último electoral, el ciclo electoral 17 y 19, prácticamente en todos los países, salvo estos que voy a decir ahora, hay una alternancia, con una excepción, es el caso de Costa Rica, dos excepciones, el caso de Costa Rica y Ecuador, en el que en Costa Rica el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, renueva con un candidato y en el caso ecuatoriano hay continuidad, claramente, porque el partido de Corea vuelve a ganar las elecciones. Lo que ocurre, como sabemos, es que Lenín Moreno, y como decía antes, va a realizar una política absolutamente opuesta a la que había hecho Correa. Pero ya digo, en el resto de los países, pensemos el caso de Argentina, de Brasil, del propio Perú, de Chile, de México, ahora mismo de República Dominicana, se ha producido una alternancia política. Y hay una participación electoral sostenida, es decir, no hay un descenso brutal de la participación. Se mantienen los patrones de más o menos siempre. Hay una mala noticia, que es con la participación electoral en Chile, donde es bastante baja, es por debajo del 50%, y la tradicional baja participación en Colombia. Pero en el resto, el promedio de participación de América Latina es de 2/3 del electorado. Cierto es que en América Latina, en gran medida, en buen número de países, el voto es obligatorio, pero la participación, ya digo, no desciende. Y hay un activismo judicial, es decir, de alguna manera el Poder Judicial tiene una capacidad de independencia, yo creo que notable, y también hay que verla en perspectiva histórica, porque jamás en la historia de América Latina tantos presidentes han sido encausados, tantos presidentes están en la cárcel, o tantos del país fugitivos de la justicia, ¿no? Y esto lo encontramos en un buen número de países. Pero no solo son presidentes, son gobernadores, son antiguos diputados, son antiguos senadores, los que han dado con su cuerpo, digamos, frente a los tribunales. O sea, y esta, repito, es una buena noticia en términos, si se quiere, de separación de poderes y de el costado liberal de la democracia. Ahora bien, se han registrado irregularidades muy en 5 países, lo cual es mucho, si tenemos en cuenta que son 18 países los que votan habitualmente, ¿no? Entonces, muy claramente, bueno, en Bolivia lo acabamos de decir, tal irregularidad que las elecciones se cancelaron, pero en los últimos años las elecciones de estos 4 países que aparecen, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Paraguay, han sido cuestionadas por la oposición, sobre todo Nicaragua, Venezuela y Honduras, y por
observadores internacionales los otros países, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Paraguay. O sea, hay dudas muy serias sobre la bondad de esos procesos electorales. Bueno, esto ya es un dato preocupante, pero la fatiga viene de las otras dos columnas que tienen en la presentación y es, en primer lugar, el incremento del malestar de la gente con la política, y esto lo hemos, digamos, la evidencia de eso es la gente en la calle, pero lo tenemos a través de los sondeos de opinión pública que nos indican las bajísimas tasas de confianza institucional, el crecimiento de la insatisfacción con la democracia ha bajado casi 11 puntos y la autoconciencia de la desigualdad, a lo que se añade el incremento notable de la visibilidad de la corrupción. O sea, no es que haya más, soy de los que opino que no es que haya más corrupción política, sino que ahora la corrupción se investiga más y se expone más. Entonces, estos cuatro elementos han generado un escenario de profundo malestar con la política, que en el fondo es con la democracia. Repito esta idea de 11 puntos, ¿no? El último barómetro de las Américas plantea un descenso del 66% al 55%. Y luego hay una crisis en la representación, ¿no? Yo creo que hay una crisis de representación que se articula, si se quiere, en los partidos políticos, ¿no? que pierden relevancia, no son lo que eran. Probablemente este también es un fenómeno mundial. En América Latina será así. En Uruguay los partidos siguen teniendo un peso muy importante, clarísimamente, ¿no? Pero en otros países se produce una clara volatilidad, muy alta volatilidad del electorado. La gente se identifica cada vez menos con los partidos políticos y cuando se identifica cambia. O sea, ya no es la identificación pilarizada que podía haber en los sistemas de partidos. Hay un crecimiento del número efectivo de partidos, ¿no? La expansión del número efectivo es grande en países, y hay una personalización de la política en torno a candidatos. Posiblemente esto tiene que ver con los efectos del presidencialismo, ¿no? Y volvemos a la famosa discusión abierta por Linz hace ya casi, va a hacer 40 años, sobre los vicios del presidencialismo y las virtudes del parlamentarismo. Bueno, estos elementos son los que me han llegado un poco a categorizar esta idea de democracia activa. Si está de un nuevo ciclo político. Digamos, esto que estamos viendo ahora, yo lo había escrito en diciembre del año pasado. O sea, aquí no está para nada la COVID, no está la pandemia y ya voy a pasar inmediatamente a ello. Pero, y recoge alguna de estas ideas que había ido planteando, ¿no? Algo que me parece que es muy importante y que debemos como politólogos prestar mucha importancia es este último punto, ¿no? Porque nos centramos mucho, sabemos mucho sobre cuestiones institucionales, sabemos relativamente bastante sobre cuestiones sociales, pero de pronto la revolución digital ha incorporado una serie de nuevos elementos que me parece muy importante. Cuando digo el nuevo orden económico, me estoy refiriendo a esta idea muy repetida en los últimos meses de que la política parece que tiene poco que ver con el poder, porque el poder y quien es soberano porque es el que tiene los datos son las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y que esas grandes empresas tecnológicas están fuera diríamos, de la política. Bien, entonces, de pronto ocurre la COVID-19 y aquí efectos y cuestiones que todos y todas conocemos perfectamente, ¿no? Su crecimiento exponencial, la rapidez vertiginosa con la que se da. Pensemos que las primeras noticias que llegan de Wuhan son en el mes de enero, quizás un poquito en diciembre, pero en el mes de enero, en el mes de febrero ya empieza a haber movimiento y prácticamente a finales de febrero ya hay contagiados en América Latina y en marzo ya los países están decretando cuarentenas, etcétera, ¿no? O sea que, en decir, más rápido diríamos imposible. El alcance es universal. No es una cosa limitada a un determinado esquina del mundo. Los efectos son globales. La aviación los movimientos de gente se detienen, el comportamiento de cada uno de nosotros es muy parecido, vivamos en Singapur, vivamos en Tokio, en Bogotá o en Ámsterdam, y
se produce esta tensión entre política y ciencia porque no digo por primera vez, pero digamos, anteriormente algún cataclismo, el cataclismo, un tsunami, o sea, un terremoto sucede y se ha terminado, pero aquí la pandemia sigue, ¿no? Y los biólogos, los médicos, los intensivistas, etcétera, opinan, intervienen. Yo creo que es un escenario maravilloso para Max Weber, ¿no? Y recordar el trabajo de Max Weber, del político y del científico. Y, bueno, se ha producido además un laboratorio a mano de cualquiera, ¿no? Es decir, hay muchísima gente planteando sondeos de opinión, tomando datos, haciéndose preguntas de investigación, tanto en el ámbito del comportamiento de la gente, del incremento de la desconfianza, etcétera, como del comportamiento de las políticas públicas, ¿no? De las políticas que establecen los gobiernos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya digo, me parece que es dentro del desastre que supone la pandemia, esta diríamos es la parte positiva de lo que hay un dato constante, y esto es muy preocupante en América Latina, que es el problema de los datos, ¿no? Y este es un tema que nosotros, como investigadores, y sobre todo si buscamos digamos, aproximaciones cuantitativas, bueno, pues tenemos problemas, ¿no? La famosa definición de un caso, que esto es, digamos, básico en cualquier disciplina y en la nuestra, ¿no? Es decir, ¿quién es un fallecido por la COVID-19 o quién es una persona infectada por la COVID-19? El definir esto es muy complejo, digamos, porque en muchos países, y sigue habiendo esto en América Latina, hay numerosas ausencias de pruebas de diagnóstico, ¿no? Si nosotros vemos el caso de PCRs o de cualquier otro tipo para analizar la pandemia, vemos que es muy limitado en muchos países, ¿no? Además, sabemos, hoy ya sabemos muy claramente, cuando escribí esto en el mes de julio, pues teníamos este problema de los asintomáticos que pueden ser transmisores y que no se sabe que lo son si no se les hace una prueba de PCR. Más luego el problema de la recolección, ¿no? La capacidad estatal para la captura y la transmisión de los datos, ¿no? Y luego la manipulación de estos datos, ¿no? Porque a veces no hay control de agencias independientes sobre la calidad de estos datos, ¿no? Y entonces hay gobiernos, cuando hay que irse muy lejos, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid está jugando con los datos. O sea, eso lo sabemos muy claramente y no hay que irse a Quito, no hay que irse a Guayaquil, porque lo tenemos, en el caso español lo tenemos muy, muy cerca. Entonces, esto es un problema que como investigadores, no es solo nuestro, no es un problema nuestro, es un problema también, digo, de la comunidad científica, ¿no? De los epidemiólogos, etcétera. Hemos encontrado también, bueno, lo que también está en cualquier análisis, pero que son puntos que me parece que tienen mucho que ver para el caso de América Latina, ¿no? Si nos damos cuenta, muchos impactan muchísimo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de la informalidad, ¿no? Cuando sabemos que en América Latina un promedio del 40 y muchos % promedio para toda la región vive en la informalidad, que tienen todos los días a la calle para subsistir, o que no tienen una cuenta bancaria, ¿no? Para recibir un apoyo, el cheque que en algunas administraciones se ha dado, ¿no? Bueno, pues era un problema, ¿no? Lo mismo la asistencia, prácticamente una media, en torno al 16% de gente que vive en viviendas sin agua potable y sin frigoríficos, por consiguiente no pueden guardar alimentos, etc. Esto creo que son elementos que son muy importantes, ¿no? La variable aislamiento geográfico parece que ha sido muy importante, por ejemplo, para explicar, luego lo volveremos a ver, el por qué en Paraguay el impacto es bastante más reducido, ¿no? Para uno de los países más aislados de América Latina, ¿no? Incluso es el caso, ha favorecido mucho el caso de Uruguay. De nuevo, también Uruguay es interesante, que donde más pegó Uruguay es la frontera con Brasil.
también el caso de Costa Rica, ¿no? Y uno de los elementos que están en la explicación del avance de la pandemia en Costa Rica está sobre la base de la población migrante. Y otros elementos, ¿no? que aparecen ahí. En cualquier caso, ha habido, diríamos, unas líneas maestras en decisiones políticas que de alguna manera han coincidido en gran medida con una cierta reivindicación del Estado, ¿no? O con una cierta, si se quiere, una cierta reaparición del Estado, ¿no? Porque de pronto el Estado ha tenido que plantear el cierre de fronteras, ha tenido que confinar a la gente en sus casas, ha tenido que sacar recursos públicos extraordinarios, bien sea a través del endeudamiento o bien sea a través de cambio de partidas presupuestarias o de la subida de impuestos, etcétera, ¿no? O de la utilización de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad para atender la pandemia. Este escenario se liga mucho con esta idea de capacidad estatal que hay en América Latina, ¿no? Una idea que la encontramos en Centeno, por ejemplo, sobre, bueno, qué tiene, ¿no? Y aquí, en esta transparencia que recogemos en el libro, aparecen algunas ideas para que también nos hagamos un poco conciencia de las diferencias que hay en algunos países y cómo, por ejemplo, el impacto del número de los ingresos fiscales, es decir, los impuestos sobre el Producto Interior Bruto, sigue teniendo unos datos de países con unos ingresos absolutamente miserables, lo mismo que el gasto público en sanidad respecto al Producto Interior Bruto. Si bien en esta columna las diferencias en la región no son muy alarmantes, pero sí empiezan a serlo cuando vemos los otros indicadores a los que me estaba refiriendo. Y tenemos en la columna de la derecha de la Fundación Bertelsmann la posibilidad de, diría, en la columna de la derecha, el índice de gobernanza de la Fundación Bertelsmann, donde vemos cómo esto coincide con lo que planteaba anteriormente, cómo los valores más altos están en Uruguay, en Chile y en El Salvador y Costa Rica. Bien. ¿Qué escenario político encontramos en la región a partir de marzo del año 20? Como decía, de este año. Como decía, hay una clara reconfiguración del papel del Estado, esto ya lo he señalado y creo que este es un escenario bastante general a nivel mundial. En segundo lugar, hay una concentración de poderes en el Ejecutivo, lo cual lo cual intensifica, ¿no?, el escenario de la política latinoamericana muy sesgada hacia la preponderancia del Ejecutivo. Y esto fue pues, por razones obvias, ¿no? Primero, porque el Ejecutivo tiene un carácter individual y piramidal y por consiguiente es más fácil tomar decisiones. Segundo, porque los poderes que podían servir de equilibrio, es decir, el legislativo y el judicial, se constriñeron porque no se podían reunir, ¿no? Hasta que empezaron a reunirse, hasta que decretaron en algunos de los casos nuevos reglamentos para poder tener reuniones. Pasó un tiempo, entonces en los 3 primeros meses prácticamente el Ejecutivo actuó sin ningún tipo de control por parte de los otros poderes, ¿no? Y luego también por el manejo de la agenda técnica, ¿no? Que, digamos, el Ejecutivo llamaba de alguna manera a aquellos técnicos, o se rodeaba a aquellos técnicos con los que tenía cierta simpatía. Y además se producía, claro, un descontrol por los desajustes informativos, ¿no? Y en este sentido es muy interesante ver cómo algunos ejecutivos, por ejemplo, porque se habla mucho de Manuel López Obrador y de las mañaneras, pero en Colombia
el presidente Duque, desde finales del mes de marzo, tiene una conexión diaria de lunes a viernes a las 6 de la tarde por televisión, ¿no? Y habla a todo el país, ¿no? O sea que entonces hay una digamos, un manejo informativo desde el gobierno que intenta, bueno, de alguna manera contrarrestar bueno, todo el ruido mediático que, por otro lado, se da, ¿no? Y plantaba de nuevo, otra vez, los cambios en el seno de la sociedad, ¿no? Desde los brotes psicóticos que están apareciendo, ¿no? Hay datos no todavía totalmente confirmados, pero se cree que hay un tercio de suicidios, que se han incrementado los suicidios, las enfermedades mentales, la idea de mayor individualización, de mayor reparo, diríamos, lo societal hacia lo grupal, etcétera, ¿no? Y claro, bueno, lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo, la digitalización ha tomado posesión. Estos son datos del libro. Son datos, no voy a comentarlos, o sea, pero es un poco para que nos hagamos idea. Yo, de todas maneras, esta presentación estoy encantado de que la puedan tener. Y son datos de nuestro libro, ¿no? O sea, de cómo el presidente, en la mayoría de los casos, como estamos viendo, es quien comunica, ¿no? Es decir, solamente hay claramente dos casos donde el presidente está is missing, ¿no? Es el caso de Ecuador y el caso de Nicaragua, ¿no? Digamos, los presidentes Lenín Moreno y Daniel no han aparecido directamente, no han dado nunca la cara, no han tenido. Y en otros casos, bueno, y en el caso de la COVID México, también Andrés Manuel, en el caso de la COVID, no es que no la apareciera, porque la ha ido teniendo, pero en términos de lo que eran las noticias sobre la COVID, Andrés Manuel tampoco apareció. En el resto de los casos, la presencia ha sido clara, digamos, con un discurso, como vemos, catalogado o de bélico religioso, es decir, bélico es estamos ante una guerra, hay que derrotar al enemigo, etcétera, o religioso es, bueno, solo Dios sabe cuándo saldremos de esto, etcétera, pero muy insistente, ¿no? Entonces es una apelación muy habitual en algunos casos. Hay ambivalencia en el mantenimiento de la estrategia, pero si nos damos cuenta, en la la estrategia, a veces manteniendo un consenso y luego otras veces no. Esto es muy claro en Perú, en República Dominicana o en Uruguay, donde claramente hubo un consenso, pero luego esto se rompió. Igualmente pasó en Argentina, ¿no? Al principio había cierto consenso, pero luego se rompió. Bien, esto entonces nos da un poco idea también de, en su caso, si hubo algún tipo de actor relevante que estuviera además del presidente, ¿no? También otra idea es el papel del liderazgo, ¿no? El papel del liderazgo institucional desempeñado en esta crisis, con el activismo de los tres poderes y con datos, repito de nuevo, son datos a primeros de julio de la imagen presidencial, que de alguna manera valoraba una idea muy clara, que es que en cualquier caso la imagen de los presidentes en América Latina se había incrementado. Si nos damos cuenta en la columna de la derecha, salvo el caso de Chile, el presidente Piñera tenía una imagen favorable en torno al 15-16% cuando comienza el año y recupera algo, ¿no? O el caso de Ecuador, donde ya digo, el presidente Lenin ha desaparecido hace mucho tiempo. En el resto de los países, y también el caso de Nicaragua, en la mayoría de los países tiene una nota bastante buena, ¿no? Dejo también de lado el caso de Venezuela, ¿no? O sea, supera el 50% y en algunos casos es extremadamente positiva, ¿no? Es el caso de El Salvador, por ejemplo, con el 91%, o otros casos que superan los 2/3, ¿no? De favorabilidad, como es el caso de Argentina, el caso
República Dominicana, ¿no? O sea, ya digo que, digamos que de momento la imagen presidencial, y repito, a Julio, esto hay que verlo, ha tenido un altísimo desempeño. Y luego vemos un activismo legislativo y judicial relativamente bajo, ¿no? Solamente hay un activismo alto en ambas instancias que coinciden en el caso brasileño, ¿no? Diríamos sobre brasileño intensidad por del ejecutivo, pero también del legislativo y del el judicial. Finalmente, debo destacar el papel de los actores políticos y de la sociedad, digamos, igual con una tabla de distinta gradación, ¿no? Me parece que es lo más interesante de este cuadro es ver cómo los casos donde el activismo resulta bajo, ¿no? Me parece interesante, pero vamos, no quiero entrar más en el detalle. Aquí está la tabla separando por partidos de la oposición, lógicamente cuando los hay, ¿no? Digamos, en el caso cubano la oposición está el papel de los medios de comunicación privados, de la sociedad civil organizada y de iniciativas comunitarias. Bien, creo que he tenido que ir forzosamente deprisa para poder, digamos, comportarme en tiempo y dejar un espacio para las preguntas. Entonces, con mucho gusto, ahora, si os parece, tenemos un rato para las preguntas. Thank you very much for the presentation. So let's open the floor for questions. You can either raise your hand or speak up, or if you don't have a microphone, I will also look at the chat if you want to post questions there, so I can pass them on to Manuel. Who wants to start? I have a question. Yes, Alia. Yes. I wanted to ask about during this time how you did it with actually looking at the popularity of certain leaders, and if it was via questionnaire and so on, how this was done, because we've seen some questionnaires being done, and of course this is via telephone, and then there's some questions about how reliable this data is. So how do you guys go about that? For the popularity of presidents, there are a web page that finds or that joins the different studies of different countries on the presidency, and they put together this and they elaborate this information. So if no questions are there right now, I would jump in and have a question. So you gave, in the beginning of your presentation, you gave this interesting overview over those different critical junctures within the last, 30 years, more or less. And what I would like to hear from you is, how do you, since we have this democratic fatigue, or the situation in which democracies, declining and under threat, but we still saw expressions within the population to defend democracy and also to fight for improving democracy in a way. So what is your understanding of how the COVID-19 crisis kind of put a stop to this, or how are there new spaces opening? Did you see anything with respect to how can citizens kind of take up the role of defenders of democracy in a way?
in times where you can't go to the streets, where you shouldn't protest due to this infectious pandemic. So, what is your impression on this? Well, this is a real hard question, Saskia. First, I should say that there is a mood of decline in democracy, and this is not a mood just for Latin America. I mean, the different works in the last 3-4 years have written on decline in democracy, etc. So I just focus on Latin America and realize these things that I have put in my presentation. I mean, there are first a decline of the role of political parties and a decline of representative democracy, and then there is a situation of discontent vis-à-vis democracy, and that was reflected on people in the streets in 5-6 countries exactly 1 year ago. Remember, 1 year ago there were people in the streets in Ecuador, in Chile, in Colombia, in Haiti, in certain way, of course, in Peru as well. So, and of course, that most of these street movements were based on different claims. I mean, there was not a unique claim, no, but they reflect a situation of, I repeat, of discontent, on disagreement with democracy itself. And the thing is that there is no alternative to democracy. I mean, these people usually they are going to vote again and again, perhaps in a very small, very small percentage regarding the previous election, but they are going to vote. I mean, there is not yet a questioning of democracy, but this democracy, in my point of view, is exclusively electoral. And the thing is that in Latin America, this electoral behavior of democracy represents just to elect a person, a single person, not a program, not a political party, not a group of people representing some different interest, but just a person. No, imagine, for example, for next year Peruvian election. Peruvian election is one of the most important candidates now is a soccer player, no, who is very well known because he played abroad and in Peru, and he's well known, and he's mayor of one of the district of Lima, but he has no political party. Or if we come back to the elections in Bolivia, Carlos Mesa has no political party. I mean, he's just a candidate. So one could say that this is a normal trend in Latin American politics, but not so normal, I should say. Perhaps it's normal in the last 20 years, but not before. No, there were political parties supporting different candidates. So this is again reinforced thanks to the new technologies of communication and information that support perfectly the campaign of a one-person candidate.
Thank you. So we have one question in the chat here. So let me read this. So Ronald asks, what are the possibilities of incorporating COVID-19 items in the questions of the next wave of PELA, thinking of improving knowledge about legislative activism? Okay. Well, you know, first I have to confess the thing. We try to pass an interview to the deputies, to the Latin American deputies, via email, and it was a failure. I mean, just 3% of them answer, and it was a very brief questionnaire. It was a 7 minutes questionnaire, but we could not make it. So this is a sad story. And well, the problem that we have with PELA is that if we put into new questions, if we consider new items, we have to abandon some older items because there are no space. We have, let's say, 80 questions. 80 questions represents an interview of about 55 minutes, which is long. So we cannot expand this questionnaire for more time because the deputy will not answer the questionnaire. So we have, if we put new questions, we have to take out some questions. And this is very complicated because if we take out some questions, we interrupt the series and we cannot compare. So this is our every year tragedy with PELA. So I have a short follow-up on this one. So since you do face-to-face interviews with the PELA, how is this crisis going to affect the future process of PELA? Well, we have suspended the field work that we have programmed for this year. For example, we should go to gone to Uruguay, and we suspended this field work, and we are waiting for our spring to travel to Latin America. So before that, it's impossible to do anything. We in one moment we thought to go to Uruguay next month or this month, at the end of this month, because Uruguay is a safe country, but there are enormous problems to travel from Spain to there. People going from Spain to there had to pass a quarantine, and so with a lot of difficulties. So we decide to don't go. Okay, so now I have several questions in the pipeline. First, Bert. Your microphone is still muted. Muchas gracias, Manolo. Muy interesante. Una cosa que me llamó la atención es la vuelta del Estado, bringing the state back in, ¿no? Ya el Estado se hace un actor céntrico en el combate tanto epidemiológico como en la asistencia social, lo cual me parece muy importante si tenemos toda la agenda neoliberal que hablaste antes, que tenemos eso. No es lo mismo como democracia, pero sí hay una revaloración del rol del Estado. Pero eso se combina con el comentario que hizo Silvia. ¿Quién se aprovecha de eso? Puede ser muy bien el caso de Brasil, de Bolsonaro, que es una derecha populista que gasta y que encuentra un pueblo
que le apoya por esas vías que podemos después llamar como queremos los politólogos, pero que es una derecha popular en ese sentido. Y eso me parece una amenaza bastante grande. No solo es una pregunta a ti, Manolo, sino que la tenemos que discutir todos, creo. También se combina con la cuestión de qué vamos a ver en las próximas elecciones. Creo que tenemos el escenario un poco surrealista, que es una izquierda llamada populista en México que lleva la palabra austeridad, y que tenemos una derecha en Brasil que llega a un gasto social que compra, digamos, el apoyo de una base que anteriormente estaba con el PT. Y creo que esa es una discusión muy, muy importante que vamos a tener el próximo año. Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo, es un buen punto, ¿no? Porque uno de los elementos, como bien ha señalado, en Brasil, si no recuerdo mal, hay 60 millones de personas, 60 millones, se dice pronto, que han recibido $100. Es decir, es la vuelta al viejo, bueno, no tan viejo, a la Bolsa Familia, hecha por un gobierno que no creía en eso, ¿no? Y de hecho, Bolsonaro tiene una fuerte tensión con su ministro de Economía por este tipo de políticas. Pero es evidente que esto mantiene la popularidad de Bolsonaro, y la popularidad de Bolsonaro no se hunde, ¿no? Tiene unos valores que no son despreciables, ¿no? En torno al 40%. Entonces, ese es un buen punto, pero de nuevo, vuelvo a repetir, se vincula diríamos, la nueva política, si queremos usar esta palabra, la nueva política, está vinculada a individuos, ¿no? Y no está vinculada entonces hoy por hoy, porque el ambiente cultural tampoco lo facilita, ¿no? No está vinculada a plataformas programáticas, como eran tradicionalmente los partidos. Entonces, tengo la impresión de que la política lo que va a articular son temas que pueden ser en un determinado momento populares y que arrastran el apoyo social a través de, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? De saber las preferencias de grupos de electores y que esas preferencias, como si fuera una empresa comercial o una empresa que vende servicios, ese grupo que tiene el poder va a poder leer esas preferencias y va a hacer políticas de acuerdo con esas preferencias. Entonces, en ese sentido, la intermediación desaparece, no tiene ningún sentido. Y el nuevo soberano se puede ir anticipando, diríamos, a los deseos de la gente a través de unas técnicas, ya digo, que estamos viendo en el marketing, ¿no? En el marketing cotidianamente, ¿no? Por ahí pueden ir las cosas. Entonces, se puede mantener una democracia electoral, pero en la que funciona a través de estos mecanismos. Yo creo que es el gran reto, ¿no? Okay, so I have a question phrased in Portuguese here. I try to paraphrase it because my Portuguese is not really good. I don't want to torture you reading this. Silvia, please correct me if I paraphrase you wrong. So she asked that Bolsonaro has been able to improve his approval ratings through economic benefits he gave to those affected by the pandemic. And this was more or less an idea from Congress, which he appropriated. So her question now is how the economic crisis aggravated the life of the political opposition in Latin America, and how this is getting more difficult for opposition politicians to get heard and kind of also get benefits from dealing with the crisis. Sí, Silvia, tú, digamos, estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta, comentario, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que
en mi exposición decía de cuál es la fortaleza del presidente. El presidente no tiene que discutir con nadie. El Congreso tiene que discutir. Y tiene que discutir y tomar un acuerdo. En Brasil el Congreso está muy fragmentado. Entonces es muy difícil tomar un acuerdo. Es muy difícil encontrar una mayoría. Entonces, en ese sentido, la vida de la oposición, como tú dices en tu pregunta, es muy difícil, o es más difícil, porque pueden estar de acuerdo en dos temas, pero en el tercero no están de acuerdo, y entonces no aprueban el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y claro, como estamos en un presidencialismo, finalmente el presidente no necesita, diríamos, al Congreso para ir sacando sus políticas, ¿no? Diríamos, no es como lo que puede ocurrir en el caso belga o en el caso español, donde la fragmentación es tan grande que el presidente del gobierno tiene que finalmente, para conseguir aprobar los presupuestos, tiene que conseguir una mayoría parlamentaria. Pero en el caso brasileño no. O sea, se puede gobernar sin el Congreso. Entonces, si el presidente, digamos, convence a ese 40% que, como muy bien dices, le está manteniendo, bueno, ya tiene un 40%. Y la oposición tendría que reunirse en torno a un candidato para darle el 60% y ganar al presidente. Y ese candidato es muy difícil encontrarlo, ¿no? Podría haber sido Lula, pero Lula está fuera de juego. Entonces, y esto lo vimos en las últimas elecciones de Brasil. El candidato del PT no tenía el apoyo mayoritario, no tenía el apoyo que tenía Lula. Y entonces, por eso, sí, tuvo un buen resultado, pero insuficiente para ganar a Bolsonaro. Y algo similar va a ocurrir en México, ¿no? De acuerdo que en México quedan todavía 4 años para las elecciones presidenciales, pero si Andrés Manuel planteara, y por qué no, una reforma constitucional para romper la no reelección en México, tendría el mismo escenario, ¿no? Tendría un fuerte apoyo social y la oposición no tendría un solo candidato para oponerse a Andrés Manuel. Algo similar es la lectura de lo que está pasando en El Salvador con Bukele, ¿no? Creo que son casos en ese sentido muy parecidos. Okay, thank you. So we have one more question from Ingrid Rios. So her question is, how do you think COVID-19 rhetoric will affect Latin American countries with the elections in 2020-21 in terms of populism? Bueno, este año solo hay elecciones en presidenciales, solo quedan en Bolivia y Venezuela. Y no va a influir, ¿no? Bolivia, digamos, la agenda electoral está centrada en continuismo del MAS de Evo Morales o ruptura. Y ahí la COVID no tiene un papel excesivamente importante. En Venezuela no sabemos qué va a pasar, no sabemos si hay elecciones, van a ser elecciones no competitivas. El partido de Maduro va a ganar una clara mayoría para las elecciones legislativas. Entonces, ¿qué va a pasar en el año que viene en los dos países que hay elecciones presidenciales en el primer semestre? Son Ecuador y Perú. Y en ninguno de los dos se va a presentar el presidente. Entonces, digamos que el terreno de juego está absolutamente abierto y no hay nadie que se vaya a poder presentar con el aval de haber hecho una buena o una mala gestión de la COVID. Entonces, creo que en relación con tu pregunta, no creo que vaya a afectar la gestión de la COVID en esas elecciones. Pero sí que puede afectar en lo que tú dices, en términos de populismo, en la medida de cómo se celebren las campañas y quiénes sean los candidatos. Pero todavía es un poquito pronto, ¿no? Pero son dos países que, conviene no olvidar, no tienen sistema de partidos. El sistema de partidos peruano desapareció hace mucho tiempo. Entonces, los partidos están articulados en torno, básicamente, a candidatos. Y en Ecuador
el sistema de partidos se lo cargó la propia crisis ecuatoriana de 2000, del 2000-2003, y luego el gobierno de Correa, ¿no? Entonces, ahora mismo tampoco hay partidos políticos en Ecuador. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que el escenario ecuatoriano y peruano es un escenario favorable al populismo, ¿no? O a la presencia de líderes populistas. Okay, so now I have Nina on the list with a question. Hola, Manolo. Pues, Hola, Nina. muchas gracias por tu presentación. Primero tengo que pedir disculpas que llegué un poco tarde. Por eso también yo no sé si mencionaste algo sobre aquello, pero yo tengo la curiosidad, si tal vez dentro del libro, dentro del marco de democracia fatigada y la pregunta que tenía Saskia en lo de la defensa de la democracia, pensando en lo de la gestión de la crisis de COVID, ¿cómo ves el rol de los militares, esto y la policía, todo el sector de seguridad? ¿Tú crees que esto abre una oportunidad, así un window of opportunities para estos actores para ganar más responsabilidad o para juntarse más, yo que sé, a las presidencias en este sentido? ¿Y esto puede ser un peligro o cómo lo ves? Fíjate que sí. Y de hecho, ya a finales del año pasado, también las Fuerzas Armadas habían tenido un protagonismo muy importante, ¿no? Las Fuerzas Armadas habían tenido un protagonismo en la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Las Fuerzas Armadas tuvieron un protagonismo en la anulación de las elecciones de Bolivia y la salida de Evo Morales del país. Las Fuerzas Armadas acompañaron a Nayib Bukele y entraron en el Congreso, en la Asamblea Legislativa en El Salvador. Las Fuerzas Armadas han recibido un reconocimiento en México muy importante a la hora de la lucha contra el narcotráfico y en general contra la inseguridad. El gabinete de Bolsonaro es un gabinete donde hay una presencia muy alta de antiguos oficiales, ¿no? De miembros de las Fuerzas Armadas. También en Ecuador, cuando recordad que en Ecuador el año pasado el gobierno tuvo que irse a Guayaquil porque la gente empezó a rodear el Palacio Presidencial en Quito, las Fuerzas Armadas también tuvieron un papel muy importante. O sea, las Fuerzas Armadas es evidente que el último año volvieron a recuperar. Bueno, y en Chile, ¿no? No nos olvidemos, también en Chile, en el momento más álgido de la movilización, justo hace un año, las Fuerzas Armadas también tuvieron una presencia muy importante. Entonces, esa es una evidencia. La otra evidencia es que si vuelve el Estado, hay una tradición en América Latina de que el elemento fundamental del Estado, desde la independencia hasta nuestros días, fueron las Fuerzas Armadas. Antes que cualquier burocracia, que cualquier otro cuerpo de administración, etcétera, la columna vertebral del Estado fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy posible que adquieran un protagonismo. O sea, cierto es que los tiempos que corren no son tiempos de militarización de la política, ¿no? Pero pueden actuar como una especie de garante de ciertas posiciones, ¿no? De legitimación de ciertas posiciones. Otra cosa muy clara, Maduro se mantiene en el poder porque tiene la fidelidad absoluta de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? O sea, no es otra cosa, ¿no? O sea, la presencia militar de los militares venezolanos en el gobierno venezolano es el factor explicativo de la fortaleza de Maduro y no otro, no es el partido político, no es nada, no es su carisma, no es nada, sino que son las Fuerzas Armadas. Okay, so actually we're already over time because we planned this for an hour, but the discussion was really fruitful, I think, and thank you all for showing up, and thank you
overall for Manuel for being the first one to present in our seminar series. I have a few announcements to make. The first one would be that the second installment of this seminar series will take place beginning of November, on November 3rd, and we will talk about the Bolivian elections. And actually, we contacted one of the contributors of the book from Manuel, Professor Flores Castro, and he will present in our seminar series on the topic, and then we will hopefully also have an interesting discussion about the elections. The second announcement I have is that we still you still have time to submit papers which have been presented at the last ECPR General Conference for our Best Paper Award, which is aimed for young scholars. So if you're a junior scholar and you presented at the ECPR General Conference, or if you know a junior scholar who presented at the ECPR General Conference, then please submit their paper to our Best Paper Award. It's not very highly, it's not a very high amount of money you can get out of it, but you will be featured within our newsletter and on our new Facebook and Twitter page, so hopefully this gives you a little bit of exposure once you win the prize. So if you don't hand in, you cannot win. So I have to, so this is the necessary condition logic. Please hand in so that you can also win the prize. And apart from this, Nina, did I forget anything? No, I don't think. Esta es mi dirección de correo electrónico. Si alguien quiere la presentación, con mucho gusto, por favor, escríbanme y con mucho gusto mando la presentación a quien la requiera. Gracias de nuevo, Saskia y Nina. Ha estado genial y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a todos por participar. And just a little announcement, Victoria just posted in the chat that she will have a presentation on October 28th about migrant enfranchisement in the 1920s and 80s in democracy and dictatorship in Chile, and she shared the link for this. So if you want to connect and have more digital input, then take a look in the chat and you can copy the information. Yeah, and Victoria, in case you're not a Facebook member yet, so please do, and then feel free to post this announcement on the Facebook webpage as well. Okay. Okay, have a nice day.